resultar molesta la pregunta porque los judíos hasta hoy en día celebramos la cena pascual y seguimos discutiendo si los judíos estuvieron en Egipto. Y si uno dice, bueno, pero no importa si realmente estuvimos en Egipto o no. Sí es importante en una religión que es de carácter histórica y que cree en la historia y que el Dios de Israel es un Dios histórico y se revela en la historia. Y por eso la importancia esencial que tiene la pregunta para el cristianismo si Jesús existió o no. No por un prurito académico, porque eso significa que si en la fe cristiana el Hijo de Dios no se reveló en la historia, no murió en la historia. Y por lo tanto la salvación no es histórica, es simplemente fantasía. Pero estamos hablando de algo que sucedió en la historia. Y el hecho entonces es crucial si podemos probar la existencia histórica de Jesús. Y por eso pueden entender que cuando se hallaron los rollos del Mar Muerto, se esperaba que los rollos realmente echaran luz a la historia, y en este caso específicamente a la existencia de Jesús. Pero desde ya quiero aclarar que los rollos del Mar Muerto no hacen alusión a ninguno de los personajes de los cuales estamos hablando. No alude a Juan, no alude a Jesús, no alude a Pablo, por lo menos bajo esos nombres. Ahora ya todos se tendrán que ir yendo. Porque si vinieron para eso, los rollos del Mar Muerto realmente son irrelevantes. Pero se pueden quedar tranquilos. Los rollos son cruciales, a pesar de que no parezcan mencionados. Pero para poder entender cuál es el aporte de los rollos, les traje dos ejemplos. Como bien saben, lo que caracteriza a Jesús es el habla. Jesús es un predicador itinerante. Jesús no es un sabio que lo caracteriza en los textos. Hay una sola escena en donde Jesús lee en los evangelios. ¿En dónde? ¿En dónde? No. Una sola escena. En el evangelio de Lucas. ¿En qué capítulo? 4. ¿En qué escena? Lee un rollo de Isaías. En la única escena, algunos críticos, en los que me incluyo, probablemente sea una escena creada por el evangelista, porque el más intelectual de los 4 es Lucas, que es el autor también de Hechos de los Apóstoles, y seguramente no podía imaginar que el gran maestro no leyera. Y por eso aparece la escena donde lee. Pero otra vez, es irrelevante el tema. Lo que importante es que lo que caracteriza a Jesús es el habla. Y siempre expresa sus mensajes por medio de parábolas, y luego tiene un gran discurso, que es el Sermón de la Montaña, ¿no? En Mateo. El mismo sermón, en versión abreviada, lo tenemos en Lucas y es el Sermón del Llano. Y suponiendo, a diferencia de nuestros políticos que siempre repiten lo mismo, probablemente Jesús dio un gran discurso, que sin duda quedó en la memoria colectiva como el gran discurso programático. Y humildemente creo que el histórico de Jesús fue en el llano. ¿Cómo puedo saberlo? No porque estuve ahí, sino porque yo puedo explicar por qué, si lo dio en el llano, Mateo lo transformó en el de la montaña, pero no al revés. Si lo dio en el llano, ¿por qué tiene que ser en la montaña? Porque en la teología de Mateo, en el Evangelio, Jesús es un nuevo Moisés. Y Moisés dio las tablas en la montaña. Y por eso lo quiere dibujar a Jesús como un nuevo Moisés, trayendo un nuevo mensaje, o complementando el mensaje de la Torá de Israel. Pero como sea, de todos esos logiones, de todas esas frases, hay una que es la más famosa de todas, que es esta. Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo les digo, amen a sus enemigos y rueguen por los que lo persiguen. Es el famoso texto que habla de la teología de Jesús, la teología del amor. Ahora, pero este texto es muy problemático, porque comienza Jesús aludiendo a una tradición que el público conoce. Han oído que se dijo, una fórmula que lo utiliza varias veces en Mateo. Es decir, alude a una tradición de las Escrituras. Amarás a tu prójimo. ¿Dónde está escrito? En Levítico capítulo 19. Ok. Levítico, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay ninguna duda que es un concepto clave en la teología de Jesús. El movimiento que le está creando es un movimiento que quiere considerar a todos sus hermanos.
Pero no solamente a los hermanos naturales, sino también a los desposeídos, a los pobres, a los publicanos, a las prostitutas. Es decir, es un movimiento en ese concepto revolucionario, también lo sería hoy, donde todos son iguales ante el Señor. Y por eso dice, amarás a tu prójimo. Pero luego alude, y odiarás a tu enemigo. ¿Dónde está escrito? No hay ningún lugar en las Escrituras que diga eso. Y acá siempre ha resultado una gran sorpresa a los biblistas a qué cosa aludía Jesús que el público también conocía y nosotros no conozcamos. En ningún lado se fija como regulación religiosa o una ordenanza divina odiar al enemigo. Pero entendemos luego que Jesús necesita las dos frases para presentar su nuevo mensaje. Pero yo les digo, es decir, Jesús hablando con autoridad, utilizando la primera persona que es muy inusual en el judaísmo del Segundo Templo. Solamente conocemos a otro sabio que utiliza la primera persona y es Hillel, el gran sabio Hillel, del cual probablemente Jesús se haya visto influido por discípulos de Hillel. Pero es algo muy inusual. Pero lo que muestra es que Jesús habla con autoridad. Ese es el mensaje, el nuevo mensaje frente a lo que se conoce. Amen a sus enemigos. Ese es el mensaje. Esa es la clave del mensaje. Pero no entendemos cómo llegó a esa conclusión cuando uno de las frases no aparece en las fuentes. Y acá precisamente es en este punto en donde vemos el aporte excepcional de los rollos. Porque en la regla de la comunidad, en la número 1, que el contexto es la ceremonia de los nuevos miembros, full members, los nuevos plenos miembros de la comunidad, cuando se los instruyen los principios ideológicos de la comunidad, dice sí, para admitir en la alianza de la gracia a todos los que se ofrecen voluntarios a practicar los preceptos de Dios, a fin de que se unan en el consejo de Dios y marchen perfectamente en su presencia, de acuerdo con todas las cosas reveladas sobre los tiempos fijados de sus testimonios, para amar a todos los hijos de la luz, cada uno según su lote en el plan de Dios, y odiar a todos los hijos de las tinieblas, cada uno según su culpa en la venganza de Dios. Es decir, que este grupo de características dualistas divide el mundo en dos grupos, ellos y todos los demás. Ellos son los elegidos de Dios, y en el lenguaje teológico es los hijos de la luz. Y ven acá un uso de una terminología que nos recuerda muchísimo elementos que encontramos en el lenguaje teológico del Evangelio de Juan, que también hace uso del concepto de luz y sombras, como aparece también en el mensaje de Pablo. Significa que los qumranitas utilizan un lenguaje teológico que estaba en boga en esos años, que también el Nuevo Testamento refleja. Pero los qumranitas entendieron desde una perspectiva sectaria la ordenanza bíblica. ¿Cómo entendieron amar al prójimo? Prójimo para ellos es un miembro de la comunidad. Y de ahí sacaron una conclusión, extrajeron una conclusión que no estaba en las Escrituras. Pero desde una perspectiva sectaria, si Dios ordenó amar a los miembros de la comunidad, ergo, habrá que odiar a todos los demás. Ahora, no podemos decir que Jesús esté polemizando con la comunidad de Qumran. No es imposible pensarlo porque, según la tradición evangélica, Jesús fue bautizado por Juan, seguramente no muy lejos de Qumran. Y aun cuando no haya sido un esenio o un qumranita, sin duda varias de las ideas eran conocidas por el pueblo. Y eran conocidos como un grupo enormemente radical, un grupo tan exclusivo que solamente aquellos que habían sido, según ellos, elegidos por Dios podían participar de ese grupo. Y en ese caso, claramente Jesús está polemizando, si no es con los qumranitas, es con un grupo parecido a Qumran. Ahora, la importancia de esta conclusión es excepcional. Porque la pregunta es, ¿puede haber dicho Jesús eso? Lo que le atribuye la tradición evangélica. No lo podemos saber, ese es el testimonio que tenemos. Pero cuando nosotros leemos las palabras de Jesús en el contexto de los rollos del Mar Muerto, que en este caso no podemos decir que es una tradición copiada por escribas cristianos en un monasterio medieval, sino que ese rollo viene, podemos decir, utilizando la imagen, a través del túnel del tiempo.
Lo que permiten los rollos del Mar Muerto es recontextualizar las palabras de Jesús en este contexto. Y vuelven las palabras de Jesús como palabras que tienen sentido en el Sitz im Leben, en la realidad de vida de esos años, en donde una de las preguntas era ¿qué actitud tiene que tener un judío hacia el otro? La relación entre grupos, entre movimientos, el tema del extranjero, del diferente, era un tema que preocupaba muchísimo en el mundo greco-romano, porque también era un mundo global. Y en el mundo de la globalización, el tema de los diferentes, de aquellos que no forman parte de la mayoría, era un tema muy central en la sociedad del mundo greco-romano y también en la del judaísmo de esa época. Y otra vez entonces, los rollos del Mar Muerto no certifican que Jesús haya dicho esas palabras, pero lo vuelve mucho más probable. Y en ese caso entonces, ¿por qué dudar que la tradición evangélica haya preservado en la memoria colectiva precisamente las palabras del gran maestro? Solamente la soberbia y la estulticia de los modernos, que siempre vemos de manera peyorativa la tradición. Porque nosotros somos una civilización que perdió el respeto a la memoria y a la palabra. Toda nuestra sabiduría está acá. Y la peor tragedia es cuando nos quedamos sin batería. Mientras que los antiguos, que no tenían estos medios, podían preservar por generaciones la palabra. Esa era la manera que así se preservaron las tradiciones de los profetas durante siglos. El profeta Amós y el profeta Isaías no escribieron sus libros. Solo siglos después que se seguían transmitiendo las palabras del profeta, en algún momento comenzaron a ser escritas. De esa manera se preservaron las palabras de Jesús. Jesús no escribió el libro y se lo mandó al publisher. Nos vemos nosotros en las escenas que los apóstoles memorizan las palabras del maestro. De la misma manera que en la academia rabínica también se memorizaban las palabras de los maestros, de Rabbi Akiva, de Rabbi Meir. Así se estudiaba en el mundo antiguo. Significa que los rollos nos permiten ver de una nueva manera estos textos. Y por último,